Primera cosa, el tema y segundo, la pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Verás, mira, la pregunta de ella para entender la teoría del caos. Entonces, ella quiso entender la teoría mediante ecuaciones y en forma gráfica. No, esa es su pregunta. ¿Cómo entender la teoría del caos mediante ecuaciones y en forma gráfica? ¿De acuerdo? Ya, entonces verás. eh, ya, ella no certifica conmigo. Y verás, esta es la introducción. No es necesario poner introducción, pero fíjate que aquí ella te debe hablar de qué es esta teoría del caos. Obviamente esa es la idea, ¿no es cierto? Tú, por ejemplo, tú estás hablando de la matemática y la música, entonces tú en la introducción me pones qué relación tiene la matemática con la música. ¿Cómo encuentras eso? Es un poco fácil. Tú te vas. Buscas aquí en el chat y le preguntas qué relación tiene la música con la matemática. ¿De acuerdo? Entonces, debe contestarte aquí y te dice, verá, usted puede encontrar muchas cosas de relación de matemáticas con la música. Ritmo y fracciones, frecuencia y tono, proporciones de armonía, notación musical, estructura formal, la. Ya, tú te lees eso y dices, a ver, yo entiendo proporciones y armonía. Me gusta frecuencia y tono, me gustan ritmo y fracciones. Hablas de tres o cuatro que le entiendas. Supongamos que a Ok, ti te interesa notación musical. Entonces, de las que ves aquí, tú vuelves a preguntar, indícame cómo es la notación musical y su relación con las matemáticas. ¿Ves? Entonces, tú le puedes poner aquí, vuelves a preguntar eso. Entonces, vamos a preguntar lo mismo que te acabo de decir. Pero espérate, lo que te estoy diciendo es esto de aquí, del inicio, todo lo que hay de matemáticas, esa es tu introducción. O sea, tú dices, la matemática con la música se relaciona en tales cosas y pones algunas de estas, las que mejor entiendas y las que leas bien. Obviamente no puedes usar solo el chat y no le puedes citar como tal. Entonces, lo que tú tienes que hacer aquí es preguntarle al chat, esta información que me estás mostrando, ¿de dónde sacaste? ¿Cuáles son las fuentes? ¿De ok, acuerdo? Y esas fuentes que te da el chat, esas son las que tienes que poner y esas son las que tú obviamente tienes que investigar. Esta parte de aquí es la introducción, entonces tú dices la música se relaciona con la matemática desde la antigüedad y te explayas ahí explicando eso. No más de 2 hojas, porque es suficiente con que hagas una introducción de 2 hojas. ¿De acuerdo? ok, Muy bien. Luego de eso, debe haberse abierto con esto. Ya. No, pues no, ¿dónde abrí? Ah, ¿dónde habré abierto? Acá, aquí. Ay, no sé dónde abrí. Ya, verás. eh, Esta es la introducción, ¿de acuerdo? Fíjate que ella en la introducción ya me puso algo referente a la teoría del caos como una imagen. Si tú quieres, puedes en la introducción poner imágenes que te den una idea de qué es lo que estás hablando, ¿de acuerdo? ok, Tu introducción, no pasa nada si pones eso. Y si tú te fijas, aquí no debe, sí deben haber citas porque eso está perfecto hacer citas. Y fíjate que aquí ella, después de esto, obviamente hizo lo que te acabo de decir. Entonces aquí no está bien citarle al chat, eso es lo que hay que cambiar con ella, pero eso es un poco lo de menos. Verás, esta y no debe irse más de esta página de aquí, ¿ves? Entonces tienes esta página de aquí, esta de acá y esta de aquí. Estas son ok, como una introducción. En lo posible, yo, espérame, si estoy grabando. Te recomiendo que no me pongas toda la teoría que necesitas aquí en la introducción, porque la introducción debe contener por qué elegiste tú el tema, por qué te llama la atención. Tú puedes poner que a ti te gusta la música, que te gusta el sonido, que tú tocas en el instrumento no sé cuál, desde que tienes no sé qué edad, y que tú aprendiste, que tienes buen oído y que tú diferencias las notas y que no sé qué.
Ese tipo de cosas puedes poner en la introducción, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu interés en hacer el tema? Normalmente cuando los chicos eligen música, yo entiendo que les gustan los instrumentos, les gusta la música. Ya, ahora verás. Luego de eso, que haces la introducción, en la introducción también debe constar qué libros vas a usar. Eso quiere decir que cuando le preguntaste al chat, ¿por qué me dice esto de las notas musicales y por qué me dice esto del tono y de la variación? Explíqueme dónde hay eso. Buscas esa bibliografía y te centras en uno de esos dos temas. Entonces, tú eliges sobre qué hablar. Ya te voy a explicar por qué te puse la nota que te puse, ¿de acuerdo? Dame un segundo nada más. Espérame un ratito porque están golpeando la puerta y mi esposo me dice, un momentito, ya le veo. Ya, entonces verás. Luego de que haces la introducción, si tú tienes dudas de lo que te acabo de decir, igual estoy grabando, igual te envío, ¿ya? Bueno, Ya, vienes acá y después de la introducción, tú eliges uno de los dos temas que le preguntamos al chat o del montón de temas que te da. Tú eliges sobre cuál vas a hablar. Está aquí y está acá. Ya, entonces en este y en este. Y déjame ver si aquí mismo está el WhatsApp. Sí. No quiero este, quiero esto. Ya, entonces verás. Supongamos que tú dices, yo quiero elegir ritmo y fracciones y frecuencia y tono. O supongamos que tú te vas por proporciones y armonía. Ya. Fíjate que en proporciones y armonía hay la proporción áurea, la serie armónica, y en la serie armónica, obviamente, fíjate que verás, si te dice que en proporciones de armonía, la armonía musical se basa en relaciones de frecuencias simples y proporciones matemáticas. La proporción áurea y la serie armónica son conceptos que a veces se aplican en la construcción de acordes y estructuras melódicas. Muy bien. Probablemente tú no has oído sobre esta proporción áurea. Probablemente sí. Supongamos que a ti te interesa la proporción áurea y la serie armónica. Entonces tú pones aquí proporción áurea utilizada en música o cómo se utiliza la proporción áurea en música. Hay que preguntar bien, ¿no es cierto? ¿Cómo se utiliza la proporción áurea? Me falta aquí una A en música. ¿Ya? Tienes acá y vamos a ver qué nos dice. Entonces verás, te dice que hay estructuras formales, que hay secciones y divisiones, que hay Fibonacci y las secuencias, que hay la construcción de acordes y todo esto demás. Entonces, cuando ya te pones a hacer sobre la proporción áurea, la música con la proporción áurea, entonces mira, ves que dentro de esa parte que eliges, ya te pones a investigar solo esa parte, ¿de acuerdo? ya. Ahora mira, tú dices, haces tu pregunta en base a lo que te interesa, de lo que lees las introducciones y vas de cada una de esas preguntando, tú dices, creo que me interesa esta. Entonces voy a hacer sobre las estructuras formales. Y de esta te pones a revisar. La proporción áurea dice que se ha utilizado históricamente en la arquitectura y la. Algunos compositores han experimentado con la aplicación de proporciones matemáticas. Ya, ahora verás, fíjate lo que dice. Hay algunos compositores que han experimentado. Lo lógico es que a ti te dé curiosidad de saber cómo han experimentado estos compositores. Entonces tú puedes buscar composiciones, pones aquí composiciones musicales utilizando proporción áurea. Ahora verás, no sé si es que me salgan las notas de las composiciones. No sé, déjame ver qué sale, ¿ya? Y lo mismo haces con lo demás, ¿te das cuenta? Y ya te explico qué hacer con tu música. Entonces verás, déjame ver qué me dice. La aplicación directa en la melodía puede ser un desafío debido a la naturaleza subjetiva y creativa. Así, mm, ya, ahora mira, como tú debes saber más de música que yo, probablemente entiendas lo que te diga de la estructura formal.
Este valor que aparece aquí de 1,618, esta es la proporción áurea. Esa proporción áurea tú tienes que entender cómo se usa en la música. Y ves, si aquí te dice Fibonacci, ritmo y la construcción de melodías y todo esto, entonces tú puedes de cada uno de estos investigar y luego tú vas a hacer la pregunta. Entonces, tu pregunta de investigación sería, ¿cómo se utiliza la proporción áurea para crear composiciones musicales? Entonces, mira, tú tienes que investigar qué es la proporción áurea. Vamos a investigar para que te des cuenta qué te digo. Porque si no, no tiene sentido hablar de proporción áurea, ¿de acuerdo? Proporción áurea matemáticamente. Obviamente es mejor que le digas cómo entender, porque ahí te explica cómo entender la proporción áurea matemáticamente. Entonces, tú comienzas a hacer un trabajo, por eso se llama exploración, porque tú te comienzas a investigar sobre lo que te interesa, pero vas explorando, o sea, vas buscando para asegurarte de entender. Entonces, no puedes poner proporción áurea y no saber qué es la proporción áurea. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí te dice que es la proporción áurea, esta es la definición algebraica, aquí está la relación de recurrencia, tú ya debes entender qué son límites, qué es n que tiende al infinito, todo eso. Aquí hay una construcción geométrica y aquí hay unas propiedades matemáticas y aquí hay inclusive un triángulo áureo, que yo Ok, no me he sabido, verás. Hasta las proporciones matemáticas me sabía, pero esto no me sé. Ya, ahora verás, fíjate que como ya entiendes qué es la proporción áurea, entonces tú le buscas luego qué es la proporción áurea relacionada con la música. ¿Te das cuenta? ok, Y de ahí sale tu trabajo. Ahora, obviamente tienes que poner una aplicación de tu trabajo. La aplicación significa qué interés le has puesto tú a tu trabajo. Como tú sabes de música, tú podrías encontrarte una producción musical en donde utilicen la proporción áurea. Y tú podrías entenderle cómo funciona y tú hacer lo mismo. Tú crear una composición musical tuya. No necesita que sea una obra de teatro, nada por el estilo. Puede ser un pequeño fragmento en donde demuestres que entendiste cómo se usa la proporción áurea en la música. ¿De acuerdo? ok, Hasta ahí va tu trabajo. Ahora, fíjate qué hizo la chica con este trabajo que te estoy diciendo. Espérame, así. Ya, entonces verás, mira, ella, obviamente para entender la teoría del caos, tú tienes que llegar a estas ecuaciones que describen la posición del tiempo en el eje X, Y y Z. Entonces, mira, ella me pone la imagen, no quiso escribir, no pasa nada si haces eso. Es mejor escribir las ecuaciones, pero si no, no pasa nada. Le enumeras a la ilustración y le pones de dónde recuperaste. Tienes que decir esta ilustración, le vas numerando y luego dices de qué se trata la ilustración. Ecuaciones que describen. Cuando pones una imagen, tienes que explicar para qué sirve la imagen. No puedes coger y llenarme de imágenes sin que yo sepa para qué le pusiste a la imagen, porque ok, tú solamente llenas el trabajo con imágenes o con cualquier tontera y no le usas la imagen, eso significa que le usaste como material de relleno para cumplir las hojas y eso es lo que está mal. Por ejemplo, si aquí me pone una imagen la chica, yo debo ver que me diga, en la ilustración 2 se aprecian los tres tipos de ecuaciones, que ella me explique para qué sirve esa ecuación, qué significa ese gráfico, cómo se utiliza cada cosa de la ecuación y qué significa cada cosa. ¿Te das cuenta? ok, Mira, te dice que el alfa, el delta y el beta, ¿no es cierto? Entonces aquí estas ves alfa, delta y beta. Dice que son parámetros que controlan la dinámica del sistema para obtener un resultado óptimo, la. Ahora fíjate, ella se ha encontrado esta imagen, que también debe ser una imagen y debe estar aquí numerada, ¿no es cierto? Mira, ahí te dice de dónde obtuvo eso, ¿no es cierto? Y esta te dice qué hace esta ecuación, qué hace la otra ecuación, qué hace la otra ecuación. ¿Ves? Tienes que explicar para poder entender. Fíjate que esta es una cita. Porque normalmente ves que está entre comillas, está citado, porque ok, lo que ella hace es explicar lo que quiere decir la ecuación, pero le pone una cita
porque esta es una parte importante que ella dice, no, esto es como como una definición. Entonces, la expresión y representa una retroalimentación negativa, le tienes que explicar lo que tú encuentras, ¿ya? Muy bien, ahora verás, fíjate, aquí me falta comentarle eso, mira, ves, por ejemplo, aquí, si esta es una imagen, debe decir la imagen para qué le pone, por qué es, y debe decir, este es una imagen que me sirve, probablemente esté explicado arriba, pero lo lógico es que tú pongas aquí la numeración de la imagen, porque es una imagen. Entonces ok, tienes que enumerarle y explicar cada uno de los términos que están escritos ahí, ¿de acuerdo? Ahora verás, fíjate que aquí ella te está hablando qué va a hacer con esta ecuación. Verás que ya encontró las ecuaciones, ya les numeró las ecuaciones que describen el caos. Entonces, mira, ella, fíjate que esto hizo ella, esto es hecho en GeoGebra por el estudiante y es una vista en 3D. ¿De acuerdo? Obviamente ves que tienes que ver videos, tienes que investigar para poder llegar a esto, si no, no hay cómo llegar a eso. Mira ok, que aquí están los datos propuestos, aquí está el alfa, el beta, el gamma. Aquí está una función definida con variables x, y z. ¿No es cierto? Lo mismo está hecho para la g, que son estas que te aparecen acá, la f, la g y la h. Estas de aquí. ¿Ves? ok, Para cada una de las ecuaciones te aparece una función f, g y h. Ah, muy bien. Ahora verás, ella conforme va haciendo, va poniendo las ecuaciones y va haciendo variar los parámetros. Y dependiendo de cómo varían los parámetros, se obtiene esta figura. Fíjate que aquí son las alteraciones iniciales, ¿de acuerdo? Porque estos, ¿le ves esta bolita negra que aparecen al principio? Se llaman deslizadores. Entonces, estos van cambiando desde el valor que le pusiste hasta el otro y según eso se va graficando. ¿De acuerdo? Ahora mira, esta es una parte como inicia y cuando ya se cambia, genera esto de acá, te explica cómo hace eso, ¿no es cierto? Y luego te explica aquí, déjame ver, verás, hay 9 de 10 páginas, ¿ya? Déjame ver las conclusiones y las recomendaciones que no le encuentro. Eso le falta, por ejemplo, este trabajo, ¿ves? Aquí está la bibliografía, pero mira, ¿qué le falta a este trabajo? Que me tengo que decirle, ¿no es cierto? Porque si no, obviamente la nota no es buena. Aquí le he puesto recomendaciones así y no es razón que no la he encontrado. Y déjame ver, entonces deben estar conclusiones aquí. Ujú. No ha puesto, no ha puesto como nombre, pero fíjate que ella dice en el gráfico 2 y 3 se puede observar, o sea, hace un análisis de lo que obtiene, ¿ves? Y entonces ella dice, por medio de estas gráficas me puedo dar cuenta de la asociación, por qué se le llama efecto mariposa a esto, ¿ves? ¿Ves cómo las ecuaciones crean como las alas de una mariposa? Entonces, ujú, me doy cuenta con esto que pasa esto y me doy cuenta que cuando hago estos cambios tengo este efecto. Fíjate que es un tema complicado, pero ella solo se enfocó en entenderle al efecto, a la teoría del caos, solamente con las ecuaciones y la forma gráfica. Ya, no le interesa nada más. Y es una buena manera de entender parte de esta teoría del caos porque te digo, es un tema muy complejo que se usa en muchas cosas, pero si tú solo quieres estudiarle desde el punto de vista matemático, quiero verle cuáles son las ecuaciones y cómo esas ecuaciones se grafican y hasta ahí me quedo, está perfecto. ¿Ves? Y usas 9 páginas y para eso está bien. 9 páginas es lo mínimo que puedes hacer, está bien. Ahora verás, mira, aquí debe estar, esta es la conclusión y aquí debe estar las recomendaciones, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que ella pone aquí en las recomendaciones qué es lo que pensó, qué es lo que obtuvo y todo eso. Ese es el tipo de trabajo que quisiera yo ver en ti. Ahora verás, vamos a analizar el tuyo para mirar por qué la nota, ¿de acuerdo? ok, Si tú te das cuenta qué es lo que debes cambiar, qué es lo que debes mejorar. Entonces verás, primera cosa que debes mejorar es el contenido matemático. Me voy acá y en el inicio tú estás en el B. Y en el B están aquí. Ya, entonces tú estás, ¿dónde está tu trabajo entregado? Mateo Vega, aquí está. Verás, ya, verás, la introducción.
Tú quisieras hablar de la música y las funciones sinusoidales. Primero, fíjate que no me pones la pregunta. Yo entendería que, como dice música y funciones, tú quieres hablar de las funciones. Entonces, lo primerito que deberías decirme aquí, en la introducción, yo debería encontrar cómo debería encontrar mm, a ver. El problema es cuando no pones una pregunta. Cuando no hay una pregunta, tú puedes hablar de todo y de nada, porque no te centras. Porque cuando uno pone una pregunta, todo lo que escribe debe tener la finalidad de responder la pregunta de investigación. ¿Te das cuenta? Entonces verás, si tú, en lo posible, en los trabajos que son de este tipo, no debes hablar en primera persona. Hay que hablar en tercera persona. ¿De acuerdo? Ok, Pues hay que evitar cuando yo era, cuando yo hacía, no, nada de eso, ¿ya? No, nada de me asombraba, nada de eso. Hay que quitar eso, ¿ya? Entonces, verás, primero aquí tienes que, si tú quieres, supongamos que tú quieres hablar sobre las funciones sinusoidales porque te gustan, que quieres, primerito, ¿qué haría yo? Buscaría la pregunta. Entonces, si tú quieres hablar sobre funciones sinusoidales, tú deberías buscar cómo se relacionan o cómo se utilizan o para qué sirven las funciones sinusoidales en la música. ¿Qué logro? ¿Qué puedo hacer con las funciones sinusoidales en la música? ¿De acuerdo? ya, Tú- Pero fíjate que tu pregunta es, si quieres hablar de las funciones sinusoidales, tienes que hacerte una pregunta que diga, ¿cómo las funciones sinusoidales eh, ayudan a visualizar los tonos, la frecuencia? ¿Cómo se relacionan las gráficas con la música? ¿Qué relación hay entre las dos? ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que cuando uno pregunta así en la introducción, ¿qué me deberías tú hablar? De las funciones sinusoidales. ¿De qué tipo de funciones sinusoidales hay? Porque no puedes hablarme de todo y de nada. Me tienes que concentrarte en responder tu pregunta de investigación y tienes nueve claro. páginas para hacerlas bien. ¿De acuerdo? Ajá, o sea, lo que era mi objetivo era No, como, porque lo que estaba investigando, como que un acorde se puede representar en función, en una gráfica de función sinusoidal. vamos a ver allá. Ahí está algo de eso. Aquí está esto. Vale, ecuación, esta es la ecuación de la circunferencia. Eh, ¿Qué tiene que ver la ecuación de la circunferencia con la función sinusoidal o trigonométrica, mijo? Nada. Esta es Sí, la es que álgebra. es que supone que ese círculo, la circunferencia se puede hacer con el círculo armónico y con el círculo armónico puedo construir las ecuaciones usando la ecuación de la circunferencia. Ya, esto aquí. Entonces, como usando esto y el círculo armónico, se puede formar una función sinusoidal. Ya, este círculo, ¿qué relación tiene con la armonía, mijo? Es que funciona igual que el círculo armónico. Entonces, digamos, ahí Ya, donde pero verás, dice, hagamos una cosa entonces, quita todo esto de acá, porque esto de acá no tiene nada que ver con la relación con las funciones armónicas. Esto, porque verás, mira, si tú quieres hablar del círculo armónico, empieza desde aquí. Este es el círculo armónico. Si esta es una figura, tiene que tener condiciones. Las figuras tienen que ser lo más claras posibles. Tienes que enumerar las figuras y tienes que ponerle un título a la figura y tiene que estar citado de dónde sacaste la figura. ¿De ok, acuerdo? Ya, muy bien. Entonces verás, ya, digamos que usas esto y tú haz una pequeña introducción y con esa pequeña introducción solamente dices que vas a usar el círculo armónico y que con ese círculo armónico tiene de radio uno para poder entender por qué vale el uno ahí. Con ese círculo armónico, para cada valor de la figura, tú obtendrías un valor para graficar la función, entiendo yo. Si aquí está el ángulo pi sobre 4, con ese punto, la línea entrecortada me dice que llega hasta el punto este y podría construir la función. Ya, pero el círculo armónico, ¿para qué más te sirve? Para la música, mija. ok. O sea, tengo que poner eso para que me Claro, sirva. tienes Ya, que, es que verás, mira,
Tú tienes que pensarle así, tienes que relacionar lo que escribas con tu pregunta. Por eso es que tienes que hacer la pregunta. Ya, Si tú quieres concentrarte en la relación de las funciones armónicas, eh, voy a pensar, como que fuera una relación, entonces tú deberías encontrar cómo estas gráficas te muestran la armonía en la música, de qué manera, cómo se ve, cómo se oye, cómo se escribe. ¿De acuerdo? ok, Ya, entonces, cada cosa que haces, todo lo que escribes, cuando yo te leo, debo ver que me estés explicando cómo es esto de las funciones trigonométricas con la música. Todo, ¿ves? Verás, por ejemplo, verás, aquí me pones movimiento armónico. El movimiento oscilatorio, ya te fuiste con física. Y no me interesa, porque el movimiento oscilatorio con esta función de aquí, la A es la amplitud, la B no me dices qué es, y esta fórmula no me dices de dónde salió. Esta F de T no me dices qué es la F, y yo entendería que es una función que depende del tiempo con la que se obtiene esto de acá. Entendería yo. Y fíjate que aquí le pones BT y acá abajo no está qué es. Y mira, este gráfico de aquí debería decir, si ves el periodo, debería decir que aquí, para este gráfico que tú has hecho, el periodo vale, la B vale 1. ¿Ves? Para lo que has puesto, porque aquí este periodo le veo que yo vale 2pi. Entonces, como la ves del periodo, este b para esta ecuación que has puesto vale 1. Tienes que enumerar los gráficos y explicar el gráfico, lo mismo que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? ya. Ya. Que vienes acá, que se completa un ciclo, es la misma gráfica, que de diferente hay. No entiendo qué hace un gráfico igual al otro. No entiendo. Es que el uno explica la amplitud y el otro muestra, gráfica, el de arriba grafica la amplitud y el de abajo grafica el periodo. Pero en el mismo gráfico puedes poner las dos cosas, mijo. Ah, sí, es que en el libro que estaba usando venían dos gráficas separadas, entonces Es usé que, las gráficas que es que estaban en el tú libro. tienes que pensar, te digo, mira, tienes que ocupar bien el espacio. 9 hojas es muy poquito espacio. Ok, Y si tú en ese espacio llenas con tonteras, eso sale mal. ¿Ves? ya. Y la gente que lee, te lee igualito que yo estoy pensando. O sea, la gente que te lee afuera, te lee, ¿para qué pone esto? ¿De qué sirve esto? Ya, voy a entender. El círculo armónico está compuesto por quintas llamadas. ¿Por qué está esto con diferente color que esto? ¿Está pegado? ¿De qué se trata, mijo? No, es que los gráficos que están abajo son del libro. Y, pero de ahí el texto que está escrito sí es escrito por mí. Ya, por ejemplo, mira, verás, si tú pones aquí el círculo armónico, lo lógico es que tú expliques con este círculo armónico las quintas y todo eso, tú hagas un gráfico para explicar eso. Porque mira, aquí está el círculo armónico, esto es el círculo armónico que me dices. ¿Cómo se relaciona este círculo armónico con estas notas que pones acá abajo? Ah, es que si le baja más, o sea, ese que está ahí arriba, este es del círculo armónico. Ya, este. Ajá, Ya, y este ¿y dónde? círculo, Ya, este círculo armónico, ajá, se le relaciona con el de arriba, con el que le mostré arriba. ya, con este Entonces de acá cada, arriba, con este, ajá, entonces son los mismos, digamos, de ese pi sobre 4 sobre o ese 4, 5 pi sobre 4 ya, eh, pi sobre 4 son es sobre 3. ajá, corresponden a las notas que forman un acorde. Entonces como que se puede ver lo mismo, entonces cada acorde, cada nota hace un acorde se puede graficar en la forma de una función sinusoidal. Ya, eso que dices tiene que estar explicado en un gráfico. Ok, Ese gráfico lo tienes que crear tú y lo tienes que crear para cada una de estas notas que me dices. Tienes que crearle con la función sinusoidal que tú elijas, seno o coseno, y tienes que decir, tienes que explicar o buscar por qué usar seno o coseno, de qué depende eso. ok, No, y tú tienes que graficar eso, que se grafica fácil en GeoGebra. Solo le pones la ecuación, ya te grafica de una. Entonces, para cada una de estas notas, un armónico está compuesto por 5 notas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estas notas son el resultado de multiplicar 2 tercios 5 veces. Ya, una quinta es esta de aquí. Si multiplicas ujú. 5 veces. ¿Qué más hay además de quintas?
¿O el círculo armónico solo está compuesto por quintas? Ujú. ¿Solo está Solo compuesto está, por quintas? claro, ajá, porque de una nota se hace eso y se saca la siguiente nota. Entonces, por eso dice, por ejemplo, de do, se saca la quinta y saldría la nota de sol. Ya, Ajá, entonces solo para que un acorde funcione tiene que estar compuesta por la quinta del acorde anterior, por así decirlo. ya. Ajá. Y esta quinta dice que es como si multiplicamos, ¿será? O sea, por eso mi idea era, o sea, ahorita con lo que me dice, o sea, sería graficar en GeoGebra como dos acordes y ver las funciones que salen y ver por qué funcionan o por qué se escuchan bien. O sea, graficar como los acordes que se escuchan sonoramente, se escuchan como bien dentro de una función matemática, o sea, una función sinusoidal y ver como el resultado de esto. Ya. Ahora, ¿cómo sabríamos cómo suena eso? Mm, o sea, se puede, o sea, no sé si se Dame pueda. un segundo, mijo, por favor, espera. Ya. Entonces, verás, fíjate que tiene que haber algo más, ¿de acuerdo? Tiene que haber algo más matemático porque si no, corremos el riesgo de que no te pongan muy buena nota en tu trabajo, mijo. ¿De acuerdo? Ya. Se me ocurre que tú tuvieras que crear estos sonidos como en una pista y subirle, hacerle como un video y darnos el enlace para saber que, o sea, es como pasar lo que está escrito a algo que se oiga, porque en tu caso con la música yo creo que funciona así. O, o se me ocurre, si no queremos hacer eso, la otra cosa que se me ocurre es que grafiques y tú crees algunos armónicos que sean diferentes. No sé si, por ejemplo, no sé si estoy imaginándome, ¿no es cierto? Aquí dice que un armónico está compuesto por 5 notas y no sé si sea el único número que pueda ser. Por ejemplo, no sé si puedas crear armónicos con 3 notas o con, o sea, aquí el círculo dividirlo en partes exactas. No sé si eso se puede hacer. ¿Ves? Entonces, de pronto tú Ya. puedes investigar eso, Ok. acuerdo? Y mirar y graficar y tú mismo graficar, ¿de acuerdo? Y tiene que haber conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones tú tienes que poner qué aprendiste de este trabajo respecto cómo se relaciona la matemática con la música, qué aprendiste del trabajo. Y tú tienes que, en lo posible, de cada página sacar una conclusión, porque eso es mejor. O sea, tú dices, aquí investigué sobre el círculo armónico y me enteré de esto. Aprendí esto del círculo armónico. En la otra página me pones, me enteré que las funciones trigonométricas se pueden relacionar con el círculo armónico y que para cada valor de ángulo o para cada posición es un punto de la gráfica y de esta manera se puede crear la gráfica o se crea la gráfica. Así vas diciendo de cada página que aprendiste. Esas son las Ya. conclusiones. Y las conclusiones tienen que, sobre todo, decirnos si la pregunta de investigación que hiciste se contestó o no. O sea, tú tienes que llegar a concluir al final. Las funciones trigonométricas nos sirven para entender las notas musicales o los acordes o la armonía. Tienes que decir, esta era mi pregunta, esta es mi conclusión. Si contesté mi Ya. pregunta, no contesté. En recomendaciones tienes que poner, si yo hubiese tenido más tiempo,
hubiésemos hecho desde el año pasado y hubiera ido mejorando mi trabajo. Entonces, me hubiese gustado conocer cómo las series armónicas se pueden graficar, cómo las series de Fibonacci, hay creaciones musicales con las series de Fibonacci. O sea, en tu recomendación tú puedes poner qué en tu trabajo no pudiste hacer y qué te hubiese gustado hacer para que quede mejor. ¿Y qué le recomiendas a otra Ok. persona que se pone a hacer tu mismo trabajo, que quiere hacer lo mismo? Y tú le dices, sabes que yo ya fui por este camino, yo ya me leí un montón de cosas y me enteré que lo mejor es hacer esto, pero ya no me alcanzó el tiempo a mí, porque para mí solamente me concentré en esta parte. ¿Y a ti qué te parece si tú haces algo más? Porque había cómo graficar en otras herramientas que hay, o hay herramientas, no sé si hay, me estoy imaginando, no sé si hay herramientas en el internet que te permiten poner el acorde, hacerle una nota a las divisiones y con eso ves cómo se grafica y le escuchas cómo suena. Pues no sé si hay una herramienta en el internet que te permita hacer eso. Entonces tú puedes hacer como una recomendación a la persona. ¿Qué le recomendarías? ¿Por qué camino irse para investigar tu mismo tema? Esas son las recomendaciones. ¿De acuerdo? Ok, Ya. Te recomiendo que hagas, cógete 1, 2 semanas, no te cojas más de eso. ¿De acuerdo? Entrégame en 2 semanas para poder leerte, corregirte y decirte, vuelve a hacer estos cambios, modifica esto, cambia esto porque tienes que ponerte a pensar que para fines de enero ya estamos archivando las cosas, ¿de acuerdo? ya, Ya, entonces por favor, adelanta máximo hasta el 15 de enero, me entregas, te vuelvo a leer, te vuelvo a hacer las recomendaciones y hasta fines de enero ya me tienes que entregar el borrador listo para enviar, ¿de acuerdo? ya. Ya, ¿alguna pregunta adicional, mijo? No, no por ahora, ¿Está más profe. claro? Sí, Ya, de acuerdo, mijo. Que te vaya bien. Chao. ya listo. Gracias, profe.